Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Da gusto como los niños corrían, ¿no es cierto? Y estaban con muchas ganas. Parece que lo pasan bien y disfrutan sus clases. Está bien. Damos la bienvenida a algunas visitas, algunos hermanos que no venían hace tiempo, Pastor Pedro, Masaru, gusto de tenerlo acá, le extrañábamos. Al hermano Luis también, Lorenita, también es bueno tenerlo acá, también le extrañábamos. Al otro hermano Luis también que estaba con problemas de salud. Gracias, Luchito. Hay muchos Luis, parece hoy. Está bien. Y también a nuestra querida Sofía, niña que nos acompaña en la Casa de Refugio de Providencia. Así que bienvenida, Sofía, esta es tu casa. Esa es la Casa de Refugio chiquitita y esta es nuestra gran casa de refugio. Así que muy bienvenida. Los últimos meses hemos aprendido del Sermón del Monte, ¿verdad? Aprendimos del estándar de un cristiano, cómo debemos vivir la vida cristiana. Y todavía estamos sentados en la falda de esta montaña. Todavía estamos sentados escuchando las últimas instrucciones, las últimas recomendaciones, las últimas advertencias que hace el Señor a sus discípulos y a los que le escuchan. La última semana escuchamos a Marquito dando alguna advertencia con respecto a cómo poder juzgar bien, al pastor Raúl que tenía que ver con la oración, con estar conectado, con estar siempre conectado con el Señor. A nuestro hermano pastor Luis Marte, que nos conversaba la semana pasada de tener buenas decisiones y esta puerta estrecha y la puerta ancha. Y es como el papá que le está dando las instrucciones a su hijo cuando váyase por este camino, no tome esta micro, haga esto, no haga lo otro, tenga cuidado con estas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno está ahí preocupado que a su hijo no le pase nada. Y ahora el Señor, vamos a leer Mateo en el capítulo 7 del 15, y el Señor da otra instrucción o una advertencia muy importante para nosotros. Y dice, si pueden abrir sus Biblias, Mateo 15, Mateo 7, perdón, el versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Guardaos, dice el Señor. El Señor comienza con un llamado urgente a tener un cuidado, nos está avisando de un peligro. No es una sugerencia así como por si acaso o algo pasivo, sino que es algo que es una advertencia explícita, que algo seguro nos va a pasar, nos va a suceder. El Señor nos está advirtiendo de un peligro próximo y un peligro constante que puede estar en cualquier momento. ¿Y cuál es este peligro? Cuidado con los falsos maestros o profetas. Primero lo que se nos viene a la mente es este algo falso, dice. Es algo que no es original, que no es verdadero, es un engaño, es una estafa, es una copia, es una mala imitación. Y muchas veces nos pasa que cuando compramos algo no muy bueno, falso, con la marca, con que dice, o la gente que está preocupada de las marcas, y al poco tiempo nos damos cuenta de que se rompió el cierre, se descosió, o algo pasó, los zapatos empezaron. Y siempre hay un problema porque lamentablemente no es lo verdadero, no es lo genuino. Y pasa también en la vida espiritual. Estos profetas falsos son personas que hablan en nombre de Dios, pero que no son enviados de Dios, personas que enseñan cosas falsas de Dios. En Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Una aclaración,
En el antiguo pacto, Dios se comunicaba por medio de los profetas con el pueblo, por la inspiración de Dios, ¿verdad? Ahora en el nuevo pacto, Dios se comunica por medio de su palabra, ¿no es cierto? El Evangelio, que también es inspirada por Él. Por lo tanto, las personas que enseñan la palabra de Dios por medio de las Escrituras también se les llama profetas o maestros. Vamos a utilizar este término para que tengamos claro, profetas eran en la antigüedad y los maestros es ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de los falsos profetas y de los falsos maestros. Los cuales, dice el Señor, continúa, los cuales vienen vestidos de ovejas. Jesús dice, vienen. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo dice, se levantarán falsos maestros. Esto quiere decir que no nos vamos a invitar, que van a llegar solitos. Ellos van a llegar, van a venir, van a caminar con nosotros, despacito, sin darnos cuenta, aparentando ser como nosotros, simulando ser como nosotros, pero van a disimular esa naturaleza. Son lobos vestidos de oveja, pero están simulando lo que realmente tienen en su corazón y sus verdaderas intenciones. En Timoteo 3 hay harto, a mí me llama la atención, hermanos, que hay mucho texto, mucha escritura que hablan de estos problemas que tiene el pueblo de Dios con los falsos profetas. Timoteo 3, 4 y 5 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella en sus vidas. A estos evita. Vendrán vestidos de piedad, pero por dentro son como lobos rapaces. En las Escrituras encontramos la referencia del pueblo de Dios como un rebaño. Y Dios es el buen pastor, siempre sabemos, nosotros somos el rebaño del Señor. Y asimismo las Escrituras se refieren a los falsos profetas con la imagen de un lobo feroz devorando a sus ovejas. Puede ser una imagen que nos pueda resultar violenta, ¿no es cierto?, agresiva, cuando vemos alguna imagen cuando el lobo o el león quiere atrapar a su presa y la destroza. Lamentablemente es una buena imagen, una buena forma de explicar cómo el pueblo de Dios es afectado por estos lobos, cómo el pueblo de Dios es atacado, cómo el pueblo de Dios es herido, cómo el pueblo de Dios sufre las consecuencias de estos profetas vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos feroces. Esta advertencia, este aviso de peligro, es una alarma, es una advertencia contra los falsos profetas y maestros. Como le decía, me llama mucho la atención que hay mucha advertencia en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sobre esta situación. Los antiguos profetas advirtieron en nombre de Dios, lo advierte Jesús ahora, y en todas las cartas de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Timoteo y de Judas, a los distintos destinatarios, existe este aviso de amenaza, este peligro. Por lo tanto, es una advertencia que tenemos que considerar, que debemos tomar conciencia, la debemos tomar, mucha atención y con mucha responsabilidad. Algunos ejemplos voy a leer, hermanos. En Mateo 24, en el mismo Evangelio, un poco más adelante dice, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. En Timoteo, 2 Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se amontonarán maestros y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. 2 Corintios 11, capítulo 11, 13 al 14, versículos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Esta advertencia es importante, hermanos, para nosotros. Siguiendo en Mateo 7, en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La apariencia que tienen estos falsos profetas, dice, disfrazados de apóstoles de Cristo, tendrán apariencia de piedad. Usarán palabras suaves, lisonjas, dice Romano, para engañar a los corazones. Usarán palabras persuasivas. La expresión, hermanos, que llegan como ovejas, se refiere a que no es fácil de distinguir, porque son iguales que nosotros. Son parte del rebaño, son cercanos, los conocemos, se conocen, son parte de nuestra familia, nos dan confianza, saben cómo usar el lenguaje cristiano, el lenguaje evangélico, aprenden a ser bondadosos o tratan de ser bondadosos, son buenas personas, pero sin embargo no demuestran su naturaleza destructiva. Por eso es difícil de poder conocerles muy bien. Pero por dentro son lobos rapaces. En Filipenses 3:2 dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, guardados de los mutiladores del cuerpo. Son lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Hablan cosas perversas para arrastrar así sus discípulos. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Enseñan un evangelio diferente. Causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Son algunos extractos de varios versículos, el último de Romanos 16. La naturaleza de estas personas, la naturaleza de estos animales, de estos lobos, es destructiva. Es por medio de engaños, de enseñanzas peligrosas, herejías destructoras, las cuales tienen la capacidad de romper y de dañar, acabar con la iglesia, de generar divisiones y por último producir la pérdida de la fe de las personas que lo siguen y posteriormente la muerte espiritual de ellos y de muchos. La buena doctrina, el evangelio, edifica y construye y es vida. La falsa doctrina destruye y es muerte. Tal cual lo decía el pastor Luis Marte, la puerta angosta y la puerta ancha. Jesús nos advierte que seremos expuestos y atacados por uno de estos lobos, ya que existen en nuestro entorno, es un peligro latente para cualquier cristiano, para cualquier iglesia y en cualquier tiempo. Me gustaría hablar un poco de estos falsos maestros desde el punto de vista bíblico para obtener o tener alguna idea o entender un poquito sus motivaciones o por qué nacen y por qué llegan a nosotros. Una buena explicación es la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Ojalá puedan, con tiempo, tranquilos, puedan leer este capítulo. Es muy extensa y habla muy bien y explica muy bien con detalle esta advertencia. Yo voy a tomar algunos extractos solamente para conocer, para caracterizar y para poder instruir o apoyar en esta exposición. Segunda de Pedro, capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones. Disilusiones, en otras versiones dice, sus desenfrenos, que tiene que ver con las cosas del mundo, con las cosas terrenales, con las cosas de la carne, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, por avaricia. Aquellos que tienen un afán de egoísta, desmedido de acumular riqueza, un amor por el dinero, quieren ganar dinero fácilmente a costas de otro por medio de falsas promesas y engaños. Eso es muy habitual verlo. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia. Aquellos que andan de acuerdo al mundo, que a aquellos les importan más las cosas terrenales y no las cosas espirituales. Que desprecian el señorío. También esto es muy común, que refleja el carácter de estos lobos. Desprecian el señorío.
que no respetan la autoridad, no respetan la autoridad de hermanos, no respetan la autoridad de ancianos, no respetan la autoridad de Dios, que es la máxima autoridad, siendo ellos la única autoridad, según ellos. Atrevidos y contumaces, rebeldes, porfiados y que se siguen manteniendo en el error siempre. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, que no, como animales irracionales, no tienen conocimiento de Dios, no les interesa el crecimiento espiritual, ni la de ellos, ni de sus propios seguidores. No está en ellos crecer espiritualmente, ya que tienen por delicia el gozar los deleites del cada día. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, de tener las cosas materiales le atrae. Son hijos de maldición, han dejado el camino recto, entraron por la puerta ancha, ¿verdad? La puerta fácil, que lleva a la perdición y a la muerte. Estos son fuentes de aguas, nubes empujadas por la tormenta, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne. Prometen libertad y ellos mismos esclavos de su propia corrupción. Con todo lo dicho anteriormente, hermanos, ¿qué se puede esperar de estos falsos maestros? Al leer simplemente no se ven buenas personas, ¿no es cierto? Tienen hartos defectos. Lo que esperamos de ellos y el resultado de estos defectos son falsas enseñanzas, falsas promesas, distorsión completa del Evangelio. Y si a este lo agregamos el amor al mundo, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, el amor a sí mismo, que buscan admiración, autoridad, fama, se generan un montón de cosas malas para el pueblo, malas para la sociedad. Control y manipulación emocional, buscan controlar a sus seguidores creando un ambiente de dependencia y de temor. Divisiones, sectarismos, siembran discordia entre las personas y la iglesia, promoviendo ideas exclusivas, distintas. Aquí estamos nosotros, allá están ellos. Demagogia espiritual, ofrecer cosas de parte de Dios que no se van a poder cumplir. Abuso espiritual, someter a sus seguidores a maltrato psicológico, emocional, incluso físico. Y se justifican todas sus acciones con argumentos bíblicos sacados textualmente en pequeñas cosas, pequeños textos sacados de contexto. Algunos falsos maestros son muy evidentes, absurdas y obvios, la manipulación. Sin embargo, siguen embaucando, engañando, abusando de las personas. No sé si ustedes pueden ver televisión en el cable, algunas cosas, y hay algunas personas y de repente nos encontramos, hoy día y algunas veces me encontré, con un predicador que ofrecía de todo, con una agüita, está la cruz, está siempre hablando de Cristo, y esta persona explicaba un milagro, una señora que bajó de peso delante del púlpito. Yo dije, yo casi voy en la mañana dije, para poder ajustarme el cinturón y poder venir con un pantalón más, casi hago caso, me hubiese visto un poco mejor, ¿no es cierto? Pero es tan absurdo, es tan evidente, es tan demostrativo lo que hacen, que a pesar de todo lo que se ve, aún insisten, engañan, defraudan y, y producen daño a las personas al final. Hay cosas tan evidentes, tan demostrativas, pero también hay cosas bien leves y sutiles, que también pueden ser engaños, que esas son las más difíciles de eh, poder detectar. Estos enseñan un evangelio acomodando, interpretando sutilmente las enseñanzas de Jesús. Pueden omitir algunas enseñanzas del evangelio para congraciarse con las personas. Las personas les gusta que le digan las cosas buenas de Dios, ¿no es cierto? Pueden referirse a ciertos atributos de Dios. Nos muestran un Dios bueno, a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso. Sin embargo, se omite el carácter justo de Dios. Se omite no confrontan el pecado.
Es un evangelio enfocado a los hombres y no enfocado en Dios. Se acomodan las escrituras para congraciarse con la gente y decirle lo que ellos quieren escuchar, enseñar cosas falsas. Que todo va a estar bien, que van a estar sanos, que se van a sanar, prometen sanidad, prosperidad y un cuanto hay. Que no nos llevan por la puerta. Solamente esto, lo único que hacen es llevarnos por el camino fácil, por la puerta ancha, sin, sin ningún esfuerzo, ¿no? Y al final es la perdición y la muerte para las personas que lo siguen. Hermanos, y como ninguno de estos casos, de estos falsos maestros, el propósito es el propósito del crecimiento espiritual, no crecen, no enseñan, más fácil es seguir engañando y aprovechándose de las personas. Es obvio que estos maestros no se presentan de esta forma, ¿no es cierto? No llegan con estas credenciales, porque si es así, ¿qué hacemos? Arrancamos, avisamos, nos vamos, denunciamos, incluso hasta la policía podía hacer. No se presentan de esta forma. Sin embargo, llegan como ovejas, humildes, inofensivas. Se infiltran en el rebaño con la intención de corromperlo desde dentro. El mayor daño que ha recibido históricamente el pueblo de Dios, las iglesias de Cristo, no es desde el exterior, hermanos. La iglesia ha sido lastimada desde adentro. Desde el interior de las iglesias han ocurrido las divisiones, los conflictos, las falsas enseñanzas, las diferencias entre hermanos y todo tipo de desconfianzas y rencillas. Y así la iglesia ha sido dañada de muchas maneras. Estos falsos maestros buscan aprovecharse de las personas, devorarlas espiritualmente y lo más triste, hermano, es destruir su fe y producir su muerte espiritual. Cuidado, estén alerta. Se van a levantar falsos profetas. Las enseñanzas de ellos van a destruir su vida, van a hundir su ánimo por el Señor, van a hundir su ánimo de seguir a Cristo, van a demoler su fe. ¿Cuántas ¿Cuántas personas, cuántos hermanos han pasado por esto? ¿Cuántos cristianos están enojados? ¿Cuántas personas siguen frustradas y decepcionadas, entre comillas, enojados con Dios, porque han sido engañados, heridos por estos falsos maestros, siguiendo y siguen viviendo engañados todavía? Y cuesta, son las personas que más cuesta que volver a tomar y que vuelvan al redil. Tal vez muchos de los que estamos acá hoy fuimos heridos, fuimos engañados, fuimos manipulados y en su momento no tuvimos la herramienta o la sabiduría, la madurez en esas circunstancias y solo por la gracia y la misericordia de Dios estamos hoy en esta iglesia conociendo y gozándonos de las cosas verdaderas. Jesús continúa diciendo en el mismo capítulo 7, en los versículos 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos, frutos malos. No puede el árbol malo dar buen, no puede el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Es una invitación por sus frutos. El Señor nos invita a examinar, a ser críticos, a hacer una evaluación profunda de la persona con quien usted está escuchando. Usted tiene que ser crítico conmigo, evaluar lo que yo digo, anotar lo que, y después, si hay algún problema, tiene que avisar ahí a Amasar, no, el jefe. Pero es verdad, hay que tener esa libertad de escudriñar, de conocer, para estar preparados ante cualquier falsa enseñanza. El Señor nos presenta una manera de poder reconocer estos farsantes y es por medio de sus frutos. En algunas versiones se refiere, por sus acciones los reconoceréis. A veces no solamente son las acciones, sino que es todo lo que dicen, lo que hablan, lo que hacen. Los frutos se refieren a la evidencia. El fruto es la evidencia. Los científicos necesitan la evidencia o la policía. Esta es la evidencia. Es la evidencia clara
que permite darnos cuenta de lo que es verdad y lo que es falso. El fruto revela quiénes somos en verdad. El fruto es la manifestación de lo que hay en nuestros corazones, lo que pensamos, lo que decimos, todas nuestras acciones son la consecuencia de lo que llevamos en nuestro interior. Lo que sale del corazón es lo que somos por naturaleza. Por eso, al final, estos lobos que aparentan ser inofensivos, ovejas inofensivas, quedan expuestos por su carácter, por su naturaleza pecaminosa. No se puede seguir, no se puede fingir tanto tiempo o esconder lo que no es. No se puede pretender fingir lo que realmente soy. El carácter no se puede ocultar y esconder siempre. Las cosas que llevamos en el corazón, en algún momento van a florecer, van a renacer. El carácter en un momento se revelará. Judas reveló su carácter, su codicia y su avaricia al final cuando entregó a Jesús por algunas monedas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Una pregunta retórica que utiliza la imagen común para enfatizar la imposibilidad de obtener frutos buenos de un árbol malo. En un árbol podrido, un árbol que está seco, un árbol que no puede dar, no va a dar frutos. Es imposible que un buen árbol dé, es imposible que un buen árbol dé malos frutos y el mal árbol dé buenos frutos. Santiago también habla un poquito de eso. Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. ¿Fácil o difícil? Evalúe. Árbol podrido, malos frutos. Árbol sanito, regado, frondoso, buenos frutos. Una persona que por su naturaleza, esto quiere decir, hermano, una persona que por su naturaleza es corrupta, es mundana, es mala, el árbol malo, no puede producir en ningún momento resultados positivos o acciones virtuosas en su vida. Una persona que por su naturaleza es piadosa, es hijo de Dios, de seguro que sus obras serán virtuosas, íntegras, puras y santas. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Voy a tomar, para explicar un poquito esto, segunda de Timoteo 3:1-5. Segunda de Timoteo 3:1-5. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todo eso es un árbol malo, un árbol podrido. Tendrán una apariencia externa de cristiano, sin embargo, interiormente no tienen fe. Por lo tanto, no son capaces de producir una transformación en sus vidas, una transformación real en sus vidas. Pueden vivir una vida religiosa, ¿no es cierto? Cumplir normas. Sin embargo, no dejan que la obra del Espíritu Santo actúe en sus vidas. Por lo tanto, no podrán dar un buen fruto. Así todo buen árbol da buenos frutos, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de los buenos árboles, el árbol que está bien plantado, que está en buena tierra, con buenas cosas ahí para mejorar su rendimiento, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a estudiar el Sermón del Monte, que nosotros comenzamos a leer las bienaventuranzas, ¿verdad? Que eran las cualidades del carácter del discípulo de Dios. Era el estándar, ¿no es cierto? Jesús habla de los corazones que uno tenía que ser de esa forma. ¿Se acuerdan de eso? El Señor espera que los ciudadanos del reino tengamos esa base, esos cimientos en nuestros corazones, que era ser pobres de espíritu, los que lloran, los que se arrepienten de sus pecados, los mansos,
los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que sufren por causa del Evangelio. Estas son las bases del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, lo que debemos trabajar para desarrollar en nuestros corazones, en nuestro carácter, el carácter de Jesucristo. En consecuencias, los resultados que van a aflorar de estas bases van a ser lo que dice Gálatas 5, 22, 23, que son los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de un cristiano, hermano, debe ser congruente, debe ser coherente, debe ser acorde con lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Nuestras acciones, lo que decimos, nuestros frutos son la prueba y testimonio de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a seguir en Mateo, en el último versículo, dice, en el versículo 19, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, por su fruto los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La expresión echado en el fuego, la expresión echado en el fuego, en este contexto significa el juicio final y la condenación eterna para aquellos que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. A los falsos maestros que engañan, que manipulan, es un claro mensaje para aquellos que distorsionan las enseñanzas y destruyen a la iglesia de Dios. Estos falsos maestros, a los cuales Dios aborrece, tendrán su propio juicio y condenación. Hermanos, esta advertencia sigue estando vigente para nosotros hoy en día, sobre todo porque hoy estos falsos maestros tienen muchas más herramientas, son mucho más eficaces en algunas cosas, en el engaño y en lo que hacen. Tienen cosas más llamativas, mensajes lindos con música, con colores, ¿no es cierto? Que no, de repente estamos mal y de alguna forma, ¡puaf!, caemos sin darnos cuenta. Debemos discernir. El Señor quiere que debamos discernir qué es el árbol bueno, el árbol malo, el fruto bueno y el fruto malo. En la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, cuando ya la escribe y le escribe a Gallo, lo hemos estudiado, lo conversamos y lo estudiamos en la casa de refugio de miércoles, y doy gracias, Nico, por este mensaje. El anciano Gallo le dice, Juan le escribe al anciano Gallo y dice, el amado, a quien amo en la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este de oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y cómo andamos nosotros en la verdad, hermano? ¿Cómo sabemos distinguir lo verdadero de lo falso? Conociendo la verdad. No hay otra forma. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? En Hechos 17:11 dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Escudriñando, examinando, leyendo y aprendiendo, creciendo. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y en Efesios 6:10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano.
de cuidarnos, de estar preparados. La salvación, hermanos, es personal, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de crecer espiritualmente. Por eso es importante estar en la palabra de Dios, escudriñarlas, examinarlas con solicitud, lo que el Señor nos quiere decir, estar en comunión con los hermanos, de buscar instancias de conocer más al Señor en estudios, poder edificarnos, poder participar de las casas de refugio, que es un lugar muy familiar y que nos sirve para estar, para crecer, para cuidarnos. Es la única manera de conocer lo verdadero y poder discernir lo verdadero y de lo falso. Estar preparados ante cualquier engañador, de preguntar, hermanos, de examinar, no se queden con la duda. Si hay algo que yo no expresé bien, si hay algo que yo no redacté bien, o si hay algún hermano que haya, por favor consulten. No nos quedemos con la duda. Es responsabilidad de nosotros poder escudriñar las escrituras y poder preguntar y poder aclararlas. La única manera de conocer el carácter de nuestro papá, yo quiero conocer a mi papá, conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hermano, no desestimemos las invitaciones a cualquier estudio, de cualquier ministerio, a la casa de refugio, a estudiar la palabra, a los ministerios de matrimonio, las damas y todos los hermanos que están trabajando, todos los siervos que están trabajando en poder dar un poco de su experiencia y poder hacer que nosotros también podamos aprender. No desestimemos las invitaciones. Más que nada, y sobre todo agradecer el esfuerzo, el tiempo, los viajes y todo el trabajo que hacen los siervos del Señor en esta iglesia y en todas las demás. Por eso me gustaría compartir con ustedes, que también se refiere a esto, en Hechos 20, 28, cuando Pablo está despidiendo a los ancianos en Mileto, dice, por tanto, Hechos 20, 28, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Pablo le está hablando a los líderes, a los ancianos, ¿no es cierto?, a los ministros, y hay oportunidad de dar las gracias por los pastores que tenemos, por los evangelistas, por todos los siervos que trabajan en la obra del Señor en la iglesia, por el esfuerzo que hacen, por los sacrificios, por su trabajo. Doy gracias a Dios por cada siervo y sierva de la iglesia de Cristo de Nogales, por el cuidado que tienen en predicar, de enseñar el verdadero evangelio de Cristo. Porque todos nosotros, para que todos nosotros podamos conocer la verdad y andar en la verdad. Ustedes saben que yo no nací en esta iglesia de Cristo. A lo mejor es malo y me van a retar porque voy a hacer algo propio, personal, pero en mi experiencia. Yo cuando llegué a la iglesia de Nogales, yo escuché solamente a Cristo. Yo vi a Cristo, yo escuché su evangelio. En cada sermón, en cada estudio, no vi nada más que a Cristo. Una hermana me preguntó, ¿tú estás en Nogales y qué pasa allá? No quiero dar más detalles. Y yo le digo, ahí está Cristo. No hay otra cosa que no sea el Señor, nuestro Salvador. Amén. Por eso de oportunidad, el tema me complicó, pero en el fondo doy gracias al Señor porque me sirvió para conocer por lo que pasamos algunos y me sirvió para reconocer a dónde estamos. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, del esfuerzo, de los trabajos. Vienen hermanos llegando, hay hermanos que están viajando, que están trabajando. Eso es todo para la gloria de Dios. Para terminar, hermano,
quiero compartir el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que seamos un árbol sano, frondoso, plantado junto a sus corrientes de aguas, para que demos buen fruto para su gloria. Todos nuestros dones, disponerlos para la obra de Dios y para su gloria. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para, para echarnos al fuego, para ser echados al fuego. Los quiero dejar con algunas preguntas, hermano. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿En qué estamos como árbol? ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Nos estamos deleitando en la ley de Dios, buscando en sus manantiales esta agua fresca? ¿Estamos a la orilla de esta corriente? ¿Estamos produciendo frutos que dan gloria a Dios? ¿Estamos sirviendo en el reino de Dios? ¿Estamos sirviendo a nuestros hermanos? ¿Estamos entregando amor? ¿Hemos sido pacientes con nuestros hermanos? ¿Hemos perdonado a nuestros hermanos? Nuestra vida, lo que nosotros somos, trae gozo a la iglesia, trae paz, trae unidad a la iglesia. El Señor está esperando de cada uno de nosotros demos los mejores frutos para Él, para su reino, para poder glorificar a su nombre. Que el Señor les bendiga, hermano.